buenas tardes. Bueno, llegamos nuevamente a un encuentro más del abecedario tanatológico que venimos llevando adelante con Viviana Vilesker de la Asociación El Faro. Estoy muy contenta nuevamente de encontrarnos, así que bueno, mientras se van uniendo, yo voy a ir invitando a Viviana para que se nos una. Hoy nos toca la letra J. Hola Mabel, Ahí está, hola Vivi, qué lindo ¿cómo volver a estás? vernos. Muy bien, Así es. Una alegría estar de nuevo por aquí. así es, sí, ahí estaba contando, bueno, nuevo encuentro y llegamos con nuestro abecedario tanatológico a la letra J y hemos pensado para hoy jurisprudencia. Así es. Vamos Palabra compleja. Sí, decía, se engancharán, ¿no? A ver, con esta palabra. Así que bueno, esperamos que sí, que se enganche. Vamos a estar hablando sobre algunas leyes o proyectos de ley que estén relacionados con los temas que a nosotras nos convocan desde la tanatología. Bueno, como son, es la ley de cuidados paliativos, por ejemplo, la ley del suicidio o proyecto de ley que hay con respecto a los protocolos de actuación en lo que es muerte perinatal. Vamos a charlar un poquito porque sabemos que son temas importantes, ¿no? Que a la Sí, hora del acompañamiento en estas situaciones es importante que las personas conozcan sus derechos y bueno, sí, vamos a hacer así un pantallazo, ¿no? Vivi general y esa es la para que la idea. gente también lea, vaya, busque y se Sí, informe sobre sus derechos, ¿no? sí, sí, la idea es comentar un poco en base a nuestra propia experiencia, lo que fuimos aprendiendo en relación a este tema, que en alguna medida o en algunas ocasiones resulta ser un tema realmente central, porque como vos decías recién, conocer los derechos es importante y en la experiencia vemos que no siempre se conocen los derechos. Y conocer los derechos es preventivo porque se pueden evitar algunas situaciones de sufrimiento evitable y también orientarse un poco dentro de este mundo de los derechos que nos asisten. Entonces, sí, la idea es que quede por lo menos el mensaje acerca de la importancia. Las leyes se pueden leer en internet, no, la idea no es leer acá las leyes porque son textos públicos, pero comentar y de alguna manera traducir esos textos que a veces son un poco secos, un poco fríos, a la realidad cotidiana del acompañamiento tanatológico. Así es. Sí, y es un Sí, paso más, un aporte, ¿no? En lo que es la educación comunitaria, porque es importante que todos conozcamos algunas sí, de estas leyes, de los derechos, y para también comunicarlos y ser agentes, ¿no? De que esto se vaya replicando también y que todos tengamos un compromiso comunitario con estos temas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema del suicidio, ¿no? Muy importante tal cual. saber de la ley porque todos podemos ayudar en lo que es la prevención. Así Así es. que, bueno, ¿y por dónde querés que empecemos, Vivi? ¿Qué te dan ganas de, por Yo dónde estaba querés empezar? pensando que como hacemos a veces el viaje a través del puente, entre el antes y el después de la muerte, quizás voy comentando algunas cuestiones en relación a las leyes, a la jurisprudencia, en los procesos previos a la muerte, y podemos ir entre las dos comentando. Eh, por ejemplo, un punto que me parece importante es que las personas sepan que existen leyes en Argentina que imponen a las obras sociales y a los prepagos a cubrir las prestaciones médicas, de enfermería y a veces de otros profesionales en fin de vida, tanto para casos de enfermedad como para casos de personas mayores con dependencia. Es lo que se conoce como PMO, Plan Médico Obligatorio. Es más amplio que este tema, pero como estamos hoy enfocados en nuestro tema,
Y esto muchas personas lo desconocen y tienen la inquietud. ¿Esto me lo cubre el prepago o no me lo cubre el prepago? Y lo que queremos es, lo que a mí me parece importante es que sepan que existen leyes que sí, que imponen esto, no siempre se cumplen, porque eso también hay que decirlo. Lamentablemente que la ley esté escrita no garantiza que se cumpla, pero saber que la ley sí habla de ese derecho es importante. El PMO, conocido como Plan Médico Obligatorio, por ejemplo, obliga a los prepagos y a las obras sociales a cubrir la prestación paliativa. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas no saben que existen los cuidados paliativos, por lo tanto, no saben que tienen derecho a recibirlos. Después voy a hablar de la ley de cuidados paliativos. Al no saber que existen los cuidados paliativos, se privan de recibir los cuidados adecuados. Saber que existen los cuidados paliativos es el primer paso. Y luego saber que existe una ley que garantiza que sean otorgados. Actualmente, con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos que se acaba de sancionar y que se está reglamentando y que va a llevar un tiempo, por supuesto, hasta que se cubra completamente, hemos dado un paso muy grande. Eso es importante también, ¿no, Vivi? Esto que desde que la ley sale, digamos, hasta que se reglamenta, ¿no? Pasa un tiempo, a veces años, ¿no? Como la ley de suicidios, ha pasado desde el 2019 hasta el 21, que se reglamentara. Sí, que se reglamentara. Lo que pasa es que saber que existe y que existe el derecho a recibirlos en la población en general, como decías vos, en la comunidad, va a aumentar de parte de la población el pedido, el reclamo, la pregunta, la consulta, y eso va a generar que más personas sepan que esto existe y lo puedan recibir. Por ejemplo, en el caso de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que era una deuda pendiente hace mucho tiempo, existían leyes provinciales, locales, y ahora tenemos ley nacional. La ley nacional no cubre solo la prestación, sino que también habla de la capacitación de profesionales, o sea que realmente es una ley amplia que, como vos decís, va a llevar tiempo. Capacitar profesionales, médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera. Pero estamos en el camino. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que promedio en Argentina, un 15% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo reciben, es un porcentaje bajísimo, estamos hoy, gracias a esta ley, más cerca de una distribución más justa. Llevará tiempo. Nuestra parte como ciudadanos es informarnos, pedirlos cuando se necesitan, insistir muchas veces porque es nuestro derecho. Ya con eso abrimos un surco para los que siguen. Y esto es importante. Sí. También, bueno, la ley de cuidados paliativos, no sé si hemos dicho, es la 27.678, 27.678, que hace muy poquito, no he anotado acá, a ver cuándo fue que la... Y hará un mes, porque fue, sí, hace... aproximadamente, sí. Sí, sí, más o menos, ¿no? En agosto, por ahí, sí, me parece que fue. Sí. Sí, perdón, hablaba. No, decí, Vivi, decí. No, iba a decir que si nosotros leemos los principios de la ley, que son los principios de toda ley que respete la vida de las personas, entonces, es una ley que garantiza el acceso igualitario de las personas a la ley, que respeta la dignidad y la autonomía de los pacientes en las decisiones sobre sus tratamientos. Esto es importante, darle lugar a la persona que participe de las decisiones pertinentes a los tratamientos que va a recibir. Que no quede todo esto puesto en decisiones de otras personas. Que contempla la interculturalidad. Este es un dato no menor. Argentina es un país que es, por lo menos, hablamos de Argentina, quizás quienes nos están escuchando son de otros países también, pero Argentina es un país compuesto por muchas etnias con costumbres diferentes y esta ley promete respetar las características de las diferentes
culturas, y esto no es un dato menor. Y si uno lee el texto de la ley, ve que cubre desde el desarrollo y la implementación de acciones integrales para la intervención de cuidados paliativos. Y el modelo de cuidados paliativos es un modelo integral de atención. Atiende al cuerpo, atiende el alma, atiende a la familia, atiende a los profesionales de la salud. Entonces, es una ley amplísima. Y esta es una muy buena noticia para quienes trabajamos en acompañamiento en fin de vida. Sí, también la ley contempla el duelo, ¿no? Esto es importante, que es Sí es, la sí es partecita del cruzar el puente, ¿no? puente. Porque también dice que debe impulsar el desarrollo de dispositivos, tanto para los pacientes, familiares, el entorno significativo, y incluye el duelo en caso de fallecimiento, ¿no? Sí es. Y bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, aún no en todos los servicios de cuidados paliativos se asiste en el duelo. Me parece también una oportunidad como para decir dónde, por ejemplo, dónde sí hay dentro de paliativos asistencia al duelo, un lugar en el que he tenido la suerte de colaborar como voluntaria, que es el Instituto Rofo. En el Instituto Ángel Rofo hay servicio de asistencia en el duelo, en paliativos, Sí. que funciona de manera online. También en el ANARI está funcionando un servicio también de acompañamiento y apoyo para el duelo de manera presencial, ¿sí? Esto está bueno informar, que sepan que bueno, que paliativos incluye el acompañamiento en duelos, está considerado en la ley, y que bueno, por lo pronto estos dos lugares, ¿no? Como para tirar solamente algunos ejemplos, hay muchos más. Totalmente, sí, sí. También me parece que acá hay un tema interesante en la experiencia del acompañamiento tanatológico en fin de vida. Sabemos que las personas, muchas personas, se encuentran confrontadas con la necesidad de tomar decisiones. Algunas decisiones son de carácter íntimo, personal, no implican leyes que protejan esos derechos, ya sabemos. Pero juntando estos temas, como nuestro tema de hoy son las leyes, existen decisiones de fin de vida que están amparadas por las leyes, y esto es importante que se sepan. Por ejemplo, en Argentina existieron dos leyes bastante consecutivas, la 26.529, que es la Ley de los Derechos del Paciente, y la 26.742, que es una revisión y ampliación de esa misma ley. Claro. Básicamente son leyes sobre los derechos del paciente en fin de vida. Y hay algunos artículos de ambas leyes que tienen que ver específicamente con las decisiones de fin de vida. Que una persona sepa que tiene protección legal para decidir sobre su propia vida dentro del marco que la ley habilita. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ilustrar. Que una ley ampara a una persona para negarse a recibir un tratamiento, cualquier tipo de tratamiento, está habilitado por la ley. Una persona mayor de edad y apta cognitivamente puede rechazar cualquier intervención médica sin necesidad de dar motivos. Fíjate, hasta podría rechazar los cuidados paliativos eventualmente, Sí. si fuese esa su Y, decisión. y también de revocar su decisión si es que cambia de Todas opinión, las veces ¿verdad? todas las veces que considere. Esto pone un desafío porque nos devuelve, digamos, el poder. El poder ya no está en otros que deciden por nosotros, sino el poder vuelve a nosotros para decidir qué es lo que estamos de acuerdo en recibir, qué es lo que no, acorde a nuestras creencias, acorde a nuestra cosmovisión, acorde a nuestra situación personal, a nuestra realidad social, económica, familiar, etcétera. Entonces, el concepto de decisión, ¿cuántas veces como acompañantes tanatológicos asistimos a las personas en los procesos de toma de decisiones? Saber que existen leyes que permiten, que existe un marco jurídico que habilita esas decisiones, es importante para un acompañante tanatológico, para orientar a quien está acompañando. Ujú. Esta ley que estás nombrando es la ley
de muerte digna, que se llama así, Vivi, que No, también la ley habla... no se llama de muerte digna, mal llamada muerte digna, se llama Ley de Ah, los Derechos del Paciente. porque Sí, cuando buscas en el buscador te la sí, pone de esa sí, forma, ¿no? Te sí, la pone como, es inclusive, así, sí, en YouTube también hay videos y te la sigue nombrando es como ley de así. muerte digna, pero Sí, ahí se habla del consentimiento informado también y sí, de las voluntades anticipadas, ¿no, Vivi? Que también son tal temas cual. importantísimos. Fundamental. El consentimiento informado es un gran tema al que lamentablemente no le prestamos demasiada atención. Toda vez que entramos a una guardia, por ejemplo, que entramos por guardia para nosotros o acompañamos a un familiar, firmamos un consentimiento informado que prácticamente nos lo ponen como un papel y nos dicen firme acá. Y si lo leemos, que no siempre nos Y tomamos el rápido, tiempo, y firme rápido, rápido, cosa que tal cual. Y si te detenés a leerlo, ya se ponen un poquito nerviosos, pero si nos pudiéramos a leer, quizás no firmaríamos todos los consentimientos informados que firmamos, porque como dice el término, estamos dando nuestro consentimiento a que se realicen ciertas maniobras o prácticas o se tomen decisiones por nosotros. Entonces, si estamos dando el consentimiento, mejor leamos lo que firmamos, por un lado. Y el tema de las directivas anticipadas es fundamental, porque redactar directivas anticipadas o voluntades anticipadas, o como se lo llama también de testamento vital, ¿no? En España, es un proceso que lleva tiempo, en donde yo tengo que imaginarme que en un futuro voy a estar en una condición que no me va a permitir comunicarme en forma directa, ni por escrito, ni de palabra, ni de ninguna manera, y por lo tanto me anticipo, por eso se llaman directivas anticipadas, a escribir qué es lo que yo quiero o no quiero, qué es lo que deseo o no deseo, sin estar necesariamente en ese escenario. Hoy yo puedo hablar con vos perfectamente y te puedo decir un montón de cosas, pero me tengo que imaginar que, no, que Ujú. podría no estar ahí. Y eso requiere de todo un trabajo, ¿no? El que venimos proponiendo encuentro tras encuentro, de tener una aceptación realista del proceso, ¿no? El Sí, proceso de morir, de la muerte, el sí, proceso de enfermedad, ¿no? Empezar a tener un encuentro con estas sí, realidades, ¿no? Para poder sí, imaginarnos esto que vos decís, hay que hacer un trabajo consciente, ¿no? sí. De, y de decisión. Un trabajo consciente, interno, un trabajo de comunicación con el entorno, porque si yo quiero nombrarte a vos como mi representante para ese momento en donde podría suceder que yo no me pueda comunicar, me tengo que sentar a charlar con vos y decirte, Mabel, si llegara a suceder esto, yo quiero que vos en mi nombre comuniques que esta y estas son mis decisiones. Vos tenés que saber de qué se trata, tenés que saber que lo vas a poder hacer, comprometerte a hacerlo para que yo me quede tranquila y también estar disponible. O sea, yo tengo que pensar muy bien, si vos vivís en otro país y llega el momento y no estás, no va a ser práctica mi decisión. Entonces, no solo te lo tengo que comunicar, tengo que tener relativa certeza, absoluta no va a ser nunca, de que va a ser posible, practicable esas directivas. Y eso, como vos decís, lleva tiempo pensarlo, conversarlo, escribirlo, firmarlo, comunicarlo. Por eso es que alentamos mucho a que esto se haga a su debido tiempo, a partir de una aceptación realista de la situación de cada uno. Ujú, totalmente. Y también que esto se puede firmar ante escribano, ¿no? Ante escribano público. Vivi, ¿es así? Las No es directivas. necesario, no es Ah, necesario. porque, Afortunadamente, porque sí. yo he encontrado que decía que se podía formalizar, ¿no? Por escribano. Entonces esto ya no es necesario. Está bueno No, saberlo también. no, es bueno saberlo porque la ley, la 26.742, le agregó a la anterior este elemento del escribano. No obstante, en el Código Civil, que es una instancia que rige la Constitución Nacional,
esta directiva está eliminada. Quiere decir, basta con redactar las directivas anticipadas, firmarlas de puño y letra, con el consentimiento de aquella persona que va a ser el representante, entregándole una copia a los médicos para que entre dentro de la historia clínica, debería ser suficiente. La cuestión de los escribanos introduce un elemento injusto en la ley porque hace que haya que erogar una suma muy importante de dinero para inscribir las directivas como escritura pública. Claro. Afortunadamente eso no rige más. Sí. Qué importante, Vivi, lo que estás diciendo, porque al buscar, ¿no? Al entrar en los buscadores y poner, esto no está con claridad, ¿no? Así que es importante poder saberlo. Y Vivi, ustedes en la Asociación El Faro están llevando adelante, tienen, ¿no? Armado un archivo, un documento, ¿no? Esto está bueno para que la gente también se comunique, ¿sí? Sí, si entran a nuestra web pueden descargar de forma gratuita el modelo de documento de directivas anticipadas, se llama Mi vida al final de mi vida. Y ahí tienen un cuadernillo bastante extenso, tiene casi 18 páginas, que hace un recorrido por los tratamientos médicos, por los cuidados en general, por las atribuciones que se le otorga al representante, para que cada persona se tome ese tiempo para pensar. Y si necesita de nuestra orientación y acompañamiento, nos contacta porque acompañamos a personas que quieran ser acompañadas para redactar sus directivas anticipadas. Sí. Bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Contanos, Mabel. Bueno, yo estuve buscando y me parecía importante traer, bueno, la ley de suicidio, ¿no? Porque el suicidio es un tema que nos compete como social, acompañantes tanatológicos, ¿no? Entonces, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio es la 27.130. Esta ley fue sancionada en el 2015 y recién reglamentada en el 2021. Yo antes había dicho mal, ¿no? En el 2015. Así que vemos esto, que se demora, ¿no? Tanto tiempo. Y bueno, y esta ley tiene por objetivo la disminución, ¿no? De la incidencia y la prevalencia del suicidio a través de la prevención, la asistencia y la posvención. En la posvención es todo lo que es el acompaño también posterior, ¿no? En el duelo, por ejemplo, a las familias, ¿no? Supervivientes del suicidio de sus familiares. Y bueno, hoy estamos viendo que ante el aumento, ¿no? Tan importante de suicidios que está habiendo lamentablemente en nuestra sociedad, que esto realmente es un llamado, ¿no? A que esta ley cada vez se pueda, ¿no? Abrir paso y también, como vos decías, de la ley de cuidados paliativos, que lo que busca es asegurar, ¿no? El acceso al servicio de salud. Acá también, en esta ley, también reglamenta, ¿no? La asistencia de las familias, de las personas que han tenido intentos de suicidio, ¿no? Y de las familias también, la asistencia a las familias y también en el duelo. ¿Sí? Pensaba, Mabel, sí, perdón. No, iba a preguntarte, comentar, vos que has acompañado a tantas familias en duelo por suicidio, seguramente tenés claro cuál es el aporte de esta ley para justamente hacer prevención o para comprender los contextos que muchas veces las personas que han vivido esta experiencia se han hecho preguntas al respecto. ¿Podría haber hecho algo? ¿Hay alguna instancia que me podría haber a la cual yo hubiera podido recurrir si hubiera sentido o sospechado un riesgo?
Claro, todo el trabajo que tiene con respecto a la prevención, ¿no? A la difusión de contenidos, al hablar del suicidio en la comunidad, ¿no? En el Sí, derribar los mitos, todos los mitos que hay respecto del suicidio que generan y agregan tanto sufrimiento, ya sea a las personas sobrevivientes como a los familiares, ¿no? sí, Y bueno, y tratar de trabajar para desestigmatizar, ¿no? O sea, sobre el suicidio hay un estigma muy grande sí, que añade sufrimiento y que también el estigma hace que la persona por ahí con ideación suicida no acceda, no busque ayuda, no pida, ¿no? Asistencia en salud mental, porque también ahí hay todo un estigma. Y entonces totalmente. Sí, eso hace que la persona no llegue, y bueno, y eso no se pueda prevenir, ¿no? Es muy importante porque también habla de la capacitación de los profesionales, ¿no? claro, Además de la asistencia, también habla de la atención y de un abordaje interdisciplinario, ¿no? sí, Porque es un enfoque ecológico lo que necesita la prevención del suicidio y la asistencia al suicidio, ¿no? Porque, bueno, hay sí, muchos factores que sabemos que son factores personales, factores familiares, sí, comunitarios, sociales, ¿no? Así que, bueno, hay sí, que tener un abordaje amplio. tal cual. Pero todo lo que es trabajar para derribar los mitos, bueno, es Hablar del crear tema. Sí, hablar del tema, ¿no? Y después sí, la importancia también de la posvención, ¿no? De lo que sí, por ahí se llega solamente como a hablar de la prevención del suicidio, qué podemos hacer para fortalecer a las personas, que eso es muy importante y más en los adolescentes. Ahora todo el trabajo de fortalecimiento, ¿no? Socioemocional, las habilidades socioemocionales de los adolescentes para fortalecerlos para la vida, hoy está puesto ahí el enfoque, pero también para la prevención es importante la atención en el duelo, tal cual. Sí, porque está íntimamente ligado, entonces en la posvención, que es acompañar a esas familias, a las escuelas, por ejemplo, que estamos teniendo muchas asistencias en las escuelas, sí, ¿no? Para sí, que los docentes también sepan cómo acompañar, cómo abordar el duelo y eso también es crear salud. Y es totalmente. prevenir también, seguir Ujú. previniendo dificultades, ¿no? Y crear salud, porque también es necesario, sería muy necesaria una ley de educación emocional, ya que estamos Totalmente, hablando. totalmente, que reúna todos estos temas. Muchas veces nosotras hablamos acerca de ciertas disposiciones o reglamentaciones que rigen el duelo, ¿no? Y vos que sos tan defensora del derecho al duelo, podríamos decirlo de alguna manera, comentamos qué poco contemplado está en las licencias laborales, ¿no? Me encantaría que hables sobre eso, porque es un tema realmente difícil. Sí, No, eso es un horror, o sea, lo único, yo digo un horror porque, bueno, lo único que está establecido son, por ejemplo, ante el fallecimiento de esposa, esposo, pareja, hijos, muerte de hijos o padres, 3 días corridos es la licencia, ¿no? Después, obviamente, que queda en el sentido, digamos, del empleador, ¿no? A obvio. disposición. Sí, sí, eh, y por fallecimiento de hermano, por ejemplo, hermano, hermana, un día de licencia. Cuanto, por ejemplo, para rendir examen, son 2 días corridos, ¿no? O sea que hay ya más días que por fallecimiento de un hermano. exactamente. Y esto Sí, habla de la gran deshumanización que hay respecto al duelo en el ámbito laboral, ¿no? sí. Está tan Cre- deshumanizado en ese sentido. Creo que lo que hay, es mi impresión, hay un priorizar, un modelo productivo, un modelo que pone por encima de todo la capacidad o la demanda productiva por encima de las necesidades emocionales de una persona que está dolorida y que necesita
tiempo, justamente, clave, el tiempo para duelar. Sabemos que no hay un tiempo absoluto, que el duelo es el tiempo de cada uno, pero claramente estas medidas jamás van a ser suficientes para hacer un proceso de duelo. Y esto complica después, porque es la antesala de duelos complicados, que luego, y hablando solo en términos laborales, a futuro, esto implica ausentismo, implica trastornos, implica Riesgos del dificultades. trabajo, riesgo en Sí, el trabajo también, porque sí, una persona que está en pleno duelo agudo se puede accidentar porque no se puede concentrar, ¿no? Si sí, es un, por ejemplo, un hombre que tiene que volver rápido a su trabajo porque no tiene que cumplir solo la licencia establecida, podemos decir que al tercer cuarto día, al cuarto día, al quinto como mucho, supongamos que le den 5 días, ¿no? Tiene que volver al trabajo y manejar una máquina, por ejemplo, que le puede poner en riesgo. Y esa persona tiene por ahí falta de concentración, ¿no? Se abstrae, no puede sí, concentrarse en la tarea y puede tener un riesgo de vida a él mismo o sí. a otros, ¿no? Poner en riesgo la vida de otras personas. Estoy pensando que esto que estamos hablando, para quienes nos están escuchando, puede ser importante ver de qué manera se puede generar conciencia y algún tipo de respuesta o de movimiento desde la comunidad, porque a todos nos puede pasar, no es una situación excepcional que necesitemos días de licencia por duelo, es común, es una situación de todos los días. Estoy pensando qué importante sería que haya alguna conciencia sobre la importancia de revisar estas reglamentaciones desde la experiencia directa y empírica de las personas. Esto no necesita ninguna demostración científica, ¿sí? Esta es la experiencia comprobada de quienes hemos hecho duelos y sabemos que no hay tal cosa como un día o 3 días o 5 días por un fallecimiento, por el fallecimiento de un ser querido tan cercano. Sí, Totalmente. Y otra ley que me gustaría mencionar, que me parece que es importante, del año 2017, es la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, ¿no? De hechos violentos. Esta ley, a través de esta ley que protege los derechos de las personas víctimas de delitos, se creó el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, ¿no? Que se llama en la sigla CENAVID. Y en este centro, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se puede acceder a asesoramiento jurídico, psicológico y social para las víctimas. bien. Y como vos sabés, Vivi, yo hace tiempo que colaboro con la ONG Familias por la Vida, Sí, ¿no? Y bueno, ellos, más que nadie, los integrantes de la ONG, saben las necesidades que tienen los familiares, los sobrevivientes a un hecho así violento, ¿no? sí, A la muerte de sus seres queridos, a todo lo que es el acompañamiento o la falta de acompañamiento en todos esos procesos, ¿no? Y la sí, necesidad no solamente de tener un asesoramiento jurídico, sino también de tener un acompañamiento psicológico. sí, Y yo quería exacto. comentar que hoy yo formo parte, integro el equipo de la ONG, y dentro de la ONG Familias por la Vida brindamos una primera contención a la víctima, un primer acompañamiento hasta que la persona pueda conectar, digamos, con los Claro. profesionales de la salud mental que tienen que continuar su tratamiento, ¿no? Pero en el medio sabemos que los turnos y los tiempos en nuestro país se hacen larguísimos y en el medio la persona queda sin contención, ¿no? Sí, Entonces, por eso desde la ONG brindamos ese primer acompañamiento a la persona hasta que la persona logra acceder al sistema de salud, ¿sí? Y ya una vez que la persona está conectada con su tratamiento, el proceso termina el que brinda la ONG. Y claro, también brindamos grupos de duelo, porque, sí, bueno, siendo la ONG familiares de las víctimas de claro. Cromañón, ¿no? Cómo ha impactado en la vida de ellos no haber tenido buen sostén en Buen el tiempo, acompañamiento, un buen claro. acompañamiento, ¿sí?
sí, Así que todo esto me parece importante, saber que, bueno, que se ha creado esta ley de derechos y garantías de las personas víctimas, y hay un teléfono también que es el 149, y ahí conectan a las personas, ya sea con el asesoramiento jurídico o con la asistencia psicológica también. bien, Y bien, el año pasado yo estaba colaborando en lo que es asistencia a la víctima el municipio de Malvinas Argentinas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los municipios están lo que son los departamentos de asistencia a la víctima, ¿no? El sector de asistencia a la víctima, y alguien que sea víctima de una situación, de un hecho violento, puede buscar la oficina más cercana, digamos, en su claro, municipio de asistencia a la recurrir, víctima, y ahí tienen el apoyo y la orientación que necesitan, ¿no? Y esto es fundamental para el duelo, porque sabemos que los duelos se complican también por no por tal los cual. tiempos, ¿sí? Por la exposición, por la retraumatización que vive la persona víctima de un delito. Todo esto está cuidado y para eso está esta ley, ¿no? Perfecto. Qué importante que las personas que nos van escuchando sepan que esto existe, sea que les toque en sus vidas personales o a alguien cercano, dar estos, son recursos y son recursos de resiliencia también, porque dan poder a quien está viviendo esta situación, sumado por supuesto a todos los otros recursos que venimos desarrollando en nuestro Sí, pero circuito importantísimo. Por tanatológico. ejemplo, mira, Sí, hace poquito me tocó hacer una intervención en un colegio que hubo un suicidio, ¿no? De un alumno, y los papás de esta persona que se suicidó recibieron el apoyo y el acompañamiento psicológico en la oficina, digamos, de asistencia a la víctima de su claro, municipalidad, ¿no? sí. Así que eso también, ¿no? Como, bueno, un Desde lugar sí, accesible para... desde Y ya. otra cosa importante es el proyecto de ley. Todavía no hay, ¿no?, una ley nacional en este sentido, pero sí hay proyecto y hay leyes provinciales. En el Chaco, por ejemplo, ya hay una ley provincial en lo que tiene que ver los procedimientos, los protocolos de atención a las personas frente a la muerte perinatal, a la persona gestante y a sus familiares frente a la Sí, muerte perinatal. En esto hay un proyecto de ley del año 2019, ¿sí? Y dentro de los objetivos lo que busca es que la familia pueda atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado. Qué importante, ¿no? Porque totalmente. esto de que las mamás, ¿no? Que bueno, que muere su bebé y están en las mismas salas donde hay otras mamás que están con sus bebés Están con, recién nacidos, mientras esta sí, mamá está en duelo, ¿no? Así sí, que eso agrega un sufrimiento tan grande en el duelo. sí, Otro de los puntos es poder tomar contacto con el cuerpo sin vida, pudiéndolo hacer solos o acompañados con un psicólogo, con alguien que contenga, bien, ¿no? Un profesional. Otro de los puntos es a poder decidir sobre el destino final del cuerpo sin vida, ¿no? De los restos del sí. bebé. Otro de los puntos, a recibir tratamientos médicos y psicológicos a fin de reducir, dice, los trastornos derivados de los duelos, del duelo, ¿no? Perinatales. O Bien, sea, esto de es situación sumamente importantísima. importante. Sí, Y otro de los puntos es poder confeccionar el acta de defunción con el nombre y apellido del bebé fallecido, ¿no? En lugar de las siglas NN como es actualmente, ¿no? sí. Es sumamente importante porque hemos avanzado tanto en comprensión de estos procesos que realmente es necesario que las leyes contemplen lo que la sociedad ya está comprendiendo, ¿sí? Las leyes vienen a confirmar procesos que ya están en la conciencia de las personas, no están separadas de los avances en la comprensión y en el desarrollo de los temas que vamos viendo. Y todo lo que venimos hablando tiene justamente esa dinámica. Primero cambia la sociedad y después viene la ley que expresa ese cambio y que reglamentación mediante luego se aplica.
Sí. Y que es un cambio hacia la humanización, ¿no? Yo digo, desde la deshumanización en la que venimos, ¿no? Dar un paso hacia la humanización de la muerte y el duelo, Así ¿no? es. Esto Sí. porque estamos hablando de un acta de función con nombre y apellido, poder despedirse del bebé fallecido, ¿no? Cosas que nos parecen tan, este, Obvio. obvias, Sí, ¿no? Pero que obvias, no lo básicas. son. Sí, pero justamente por eso digo, afortunadamente avanzamos en la comprensión de las necesidades de la persona en esas condiciones y las leyes vienen a apoyar esos procesos y a garantizarlos a nivel país o a nivel comunidad. Yo quiero también comentar un poquito sobre los derechos de las personas mayores, volviendo un poco, cruzando el puente ahora para el otro lado, otra vez, porque también me parece importante transmitir, aunque sea brevemente, que existen leyes que protegen los derechos de las personas mayores, que también son poco conocidas. Un dato no menor es que Argentina es uno de los países que ha suscripto, o sea, ha firmado el reconocimiento de lo que se conoce como la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Así de largo es el nombre, no hay por qué abreviarlo, porque justamente el valor que tiene es que es interamericana, o sea que abarca todo convenios entre países, que habla sobre los derechos humanos de las personas mayores y que si uno lee, y esto se puede ver en internet, hace un recorrido por derechos humanos básicos como la autonomía, la autonomía decisional, la independencia, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, derechos humanos básicos, y que haya un espacio que específicamente se enfoca en estos derechos para las personas mayores, que sabemos que la población de las personas mayores es altamente diversa. Tenemos desde personas mayores autoválidas, productivas, con capacidad de independencia de movimiento, más allá de la edad. En una misma franja etaria vamos a encontrar personas completamente autoválidas, saludables, viviendo vejeces plenas, hasta en el otro extremo, personas en alto estado de dependencia, vulnerabilidad, deterioro cognitivo, dificultades para la autonomía, y en el medio, obviamente, toda la gama que nos podamos imaginar. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las personas mayores, hablamos de toda esa población, que quien está saludable pueda contar con la habilitación para desarrollar una vida plena, completa, independiente, que le permitan decidir, y quien está en el otro extremo de discapacidad, de deterioro, también esté protegido en sus derechos, no quede aislado, no quede desamparado por la comunidad, por el Estado, por la familia. Entonces creo que es importante saber que existen leyes que amparan los derechos de las personas mayores. Y Argentina, junto a otros países, ha firmado esta declaración, que recientemente se ha dado un gran avance para poder incluir esto en la Constitución Nacional y que Bueno, sean buenísimo. respetados como tales. Sí, Un paso más, ¿no? Que además es tan grande, digamos, ¿no? La cantidad de, porque cada vez más, ¿no? Cada vez mayor es la exactamente. cantidad de personas mayores, así que un paso hacia la dignidad, ¿no? La dignidad de las personas. Es que con la prolongación del tiempo de vida aparecen nuevas necesidades, y esas necesidades hacen que se contemplen los derechos de quienes tienen esas necesidades. Así es esa lógica casi irrefutable. Genial, bueno, estamos, Vivi, ya ahí estamos Ya casi menos estamos, cuarto, nos hemos sí, hablado todo. tenemos Bueno, siempre gracias tenemos a para todos charlar los que, largo. sí, gracias a todos los que nos acompañaron. Y no sé si hay alguien que quiera por ahí dejarnos algún comentario. Nos puede hacer algún comentario antes de cerrar, si nos quieren decir algo. Y bueno, y aprovechar para invitarlos al próximo, ¿no, Vivi? ¿Qué te parece? ¿Ya vamos cerrando? Cómo no, que vamos a tener un tema maravilloso. Nos toca la letra K, ¿qué les parece? Y vamos a hablar sobre la querida Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a apoyarnos en su apellido para dedicar el próximo vivo
a esta pionera de la nueva tanatología y del acompañamiento tanatológico. Así que muchas, muchas gracias, ahí nos están agradeciendo, gracias a ustedes por haber estado hoy. Y gracias, Mabel, una vez más. Bueno, gracias Vivi, gracias a todos, nos vemos el 17. Así es, adiós a todos, chau, chau. Chao, chao.